Las 5 películas de esta serie ilustran las diversas formas en que los maestros pueden incorporar la enseñanza programada en su plan total de estudios. El propósito de estas películas es estimular la comparación entre los diferentes métodos de enseñanza, más que recomendar alguno en especial. Matemáticas, octavo grado. El señor O'Brien, maestro del grupo de octavo grado de matemáticas, emplea una versión tipo guía del programa de la División de Estudios de Álgebra de la Escuela de Matemáticas. Están estudiando el capítulo 15. El maestro dice que el tema que estudian está muy relacionado con las expresiones algebraicas compuestas. Les recuerda que con anterioridad han estudiado las de una sola variable y les pide un ejemplo de dichas expresiones. Le responden, x más 1 igual a 3. Él les pregunta si están de acuerdo. Y después les comunica que el ejemplo no es correcto, que deben pensar en otro. Una niña contesta, x más 1 es mayor o igual a 3. El maestro da su aprobación y les recuerda que ya saben manejar ese tipo de expresiones algebraicas. Enseguida pregunta cómo se grafica una expresión compuesta con una variable. Daniel dice que hay que encontrar una tabla de verdades para ambas expresiones. Durante la introducción al capítulo 15 se podrá observar cómo el señor O'Brien emplea algunas técnicas de enseñanza, además de la enseñanza programada. Revisa el material que ya se ha estudiado y lo relaciona con los temas que se traten en clase. Instruye continuamente a los alumnos sobre cómo deben interpretar y emplear el programa. Adapta este de acuerdo con las diferencias individuales y proporciona diversas formas de instrucción suplementaria. Ahora continúa con su introducción al nuevo capítulo. Están trabajando con expresiones compuestas de dos variables. El maestro cita como ejemplo, x más y igual a 12 y x menos y igual a 2. Les pregunta a los muchachos cómo se puede construir con ellas una expresión compuesta. Una niña responde que colocando la y en medio de ambas expresiones. El maestro explica que sería ideal una expresión compuesta tan sencilla como x igual a 3 y y igual a 4, porque en ese caso se podría leer el juego de verdades de inmediato. X es 3, y es 4. Esto es lo que se trata de lograr mediante el estudio del capítulo en cuestión. Se trata de encontrar un postulado simple de una expresión que sea equivalente a otra. El señor O'Brien explica el propósito de esa clase como se hace en los libros de texto ordinarios. En esa forma prepara y estimula a sus alumnos para trabajar bien en el programa. Hace una invitación para que los muchachos piensen en qué forma deben resolver los ejercicios. Catalina dice que el alumno debe leer las preguntas que vienen en el libro. ¿Cuándo deben contestarlas?, pregunta el maestro. Catalina responde que inmediatamente después de leerlas. El maestro le dice que si no las responden de inmediato, ¿qué ocurriría? Carola opina que después surgirían confusiones. Les hace ver también el señor O'Brien que si dejan una pregunta sin resolver, no aprenden ese punto y les será difícil progresar. Dice también que bastaría con dar vuelta a la página para hallar el resultado, pero que el tema no sería asimilado. En cambio, si lo resuelven, podrán comprobar si su respuesta es correcta comparándola con la que aparecerá más adelante en el libro. En esa forma hacen una especie de repaso de ese problema en particular. Les recomienda que antes de seguir avanzando en su libro contesten cualquier ejercicio que aparezca en él. Al dar vuelta a la página, los alumnos se convencen de que ahí aparece la respuesta. Enseguida leen un párrafo que dice, como A es igual a 0 o B es igual a 0, esto equivale a que AB es igual a 0, y el maestro les hace notar que se está suponiendo que el estudiante ya conoce ese tema. Luego pregunta a los alumnos, ¿dónde han visto expresada esa idea? Y una chica responde que al principio del libro. O sea, dice el maestro, que esto proviene de algún teorema que ya han estudiado. María dice que ella lo recuerda. Y el señor O'Brien pregunta si esa es la forma común de enunciar el teorema. Les recuerda que cuando estudiaron ese tema al principio del libro leyeron, si AB es igual a 0, entonces
A es igual a 0, o B es igual a 0, y añade que por eso quizás no reconocían ahora el teorema. Cuando se dice, como tal cosa es cierta, los alumnos tienen que decidir si se están refiriendo a algo que se supone deben saber o si se les está dando información nueva. En el primer caso, lo mejor es que traten de recordar dónde lo aprendieron y con qué objeto. Una vez que el señor O'Brien ha terminado su introducción a la lección y ha discutido el empleo del programa, se dedica a ayudar a resolver problemas que se le pueden presentar a los alumnos. Su experiencia lo capacita para predecir en qué parte pueden tener dificultades. Por ejemplo, ahora les dice que supone que en la página 902 tuvieron dificultades. Después de hacer una pequeña encuesta para averiguarlo, les explica nuevamente ese punto para ayudarlos. Se tienen dos líneas que se intersectan. Se trataba de líneas perpendiculares dispuestas en tal forma que se podía leer fácilmente la tabla de verdades. Les pide que localicen el ejercicio en su libro. X más 2y menos 5 igual a 0, y 2x más y menos 1 igual a 0. Pregunta si les parece obvio con solo ver esas expresiones que la tabla de verdad sea de 1 y 3 negativos. Una niña contesta negativamente y el maestro le dice que en consecuencia no es ese el mejor par de ecuaciones. Es preciso que encuentren un sistema equivalente. Lo que hace falta es un método general para encontrar el sistema que resulte más adecuado, y eso es lo que se persigue hallar en esta página del libro. Más adelante se menciona que se ha logrado dicho propósito. Hace hincapié el señor O'Brien en que, si se tienen dos ecuaciones, debe haber alguna forma de reducirlas a un sistema equivalente. Este maestro por lo general instruye a todo el grupo la mitad del período de clase y dedica la otra mitad a sesiones de trabajo individuales o con grupos pequeños. Cuando considera que los problemas generales han sido resueltos, empieza a formar sus grupos pequeños con el fin de aclarar todas las dudas. Si uno de estos grupos tiene algún problema, puede contar inmediatamente con su ayuda. Le explica a esta niña que los problemas orales ofrecen dificultades especiales porque no enseñan el punto como tal. Entonces deben distinguir primero qué tipo de problema es. En este caso se trata de un problema de distancias, por lo tanto debe tomarse en cuenta la velocidad y el tiempo. Le sugiere a la alumna que trate de resolverlo empezando con las velocidades. Durante estas sesiones de estudio, el señor O'Brien puede darse cuenta perfectamente del progreso de sus alumnos, además de brindarles ayuda en forma individual si es preciso. Debido a que este programa incluye gran parte de la tarea de enseñanza, el señor O'Brien ha dedicado gran parte de su tiempo a la instrucción individual. En consecuencia, ha podido abarcar más material que en años anteriores cuando empleaba el libro de texto en que está basado el programa. Vale la pena discutir el empleo de técnicas tradicionales para impartir la clase como complemento del programa, la previsión de los puntos difíciles y el hecho de destinar la parte esencial de cada clase a brindar instrucción a grupos pequeños o a cada alumno en particular. Sugerimos que se discutan los posibles méritos de estos métodos de enseñanza y que se comparen con los métodos ilustrados en otras películas de esta serie. Producida para el Departamento de Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos, Oficina de Educación. Versión en español, Centro Regional de Ayuda Técnica, Agencia para el Desarrollo Internacional.